Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El libro de Efesios es compartido por el hermano Adolfo de la Rosa. Nuestro tema: entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos en la epístola a los Efesios y estamos hablando realmente del maná escondido, como una porción, vamos a decir así, especial para vencedores. Digo, la verdad probablemente muchos creyentes ni siquiera saben de que hay que ser vencedores, de que como vencedores pueden tener acceso al maná escondido. Mire, déjame le digo algo. O sea, en realidad, Apocalipsis 1:19 dice: escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces, 3 cosas, hermanos, en que podemos dividir, vamos a decirlo así, el libro de Apocalipsis. 22 capítulos, las cosas que has visto. Si usted quiere decir pasado, las cosas que son presente, y las cosas que han de suceder después de estas, o sea, futuro. Tres maneras, 3 cosas, ¿verdad? Entonces, capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis está hablando de 7 iglesias, o sea, las cosas que son, o sea, es decir, tiempo presente. Realmente esas 7 iglesias denotan todo el periodo de la iglesia durante estos 2000 años. Así que en realidad, eso quiere decir que la iglesia ha pasado por todos estos procesos. Pero quiero decirle que realmente 3 iglesias, básicamente el Señor ya las borró del mapa. O sea, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna y la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Éfeso, una iglesia deseable, ¿verdad? Finalmente, el Señor quitó su candelero de su lugar. Después de eso, pues está la iglesia en Esmirna, una iglesia sufriente realmente, sí, pero también, no prevaleció. Y luego tenemos la iglesia en Pérgamo, que realmente pues es la iglesia casada con el mundo realmente. Y bueno, eso prácticamente denota pues la unión de la iglesia y el Estado. Prácticamente el Imperio Romano, ¿verdad?, adoptó el cristianismo. Bajo Constantino, el Imperio Romano realmente pues se casó con la iglesia, podríamos decirlo así. Y eso ya pues es una falla pues realmente desastrosa, desastrosa. Entonces quiero decirle, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, esas iglesias, 3 iglesias no permanecen hasta la venida del Señor. Pero hay otras 4 que sí permanecen. Mire, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia y la iglesia en Laodicea. La iglesia en Tiatira, pues en realidad significa
sacrificio aromático, o dicho de otra manera, sacrificio continuo. Es decir, el Señor solamente fue crucificado una sola vez y para siempre. Pero cuando tenemos lo que llaman ellos el sacrificio de la Santa Misa, entonces al Señor lo sacrifican cientos, miles de veces diariamente. ¿Ve? Entonces Tiatira, o sea, tipifica realmente el sacrificio continuo o el sacrificio aromático. Y se refiere realmente al catolicismo o a la Iglesia Católica Romana. Entonces, esa iglesia, como quiera que sea, va a permanecer hasta la venida del Señor. ¿Ve? Luego tenemos a la iglesia en Tiatira. Cuando tenemos a la iglesia en Tiatira, fíjense, o sea, en realidad es algo, pues es algo tremendo, ¿verdad? Tiatira. Bueno, perdón, es la iglesia católica, Tiatira. Perdón, seguimos con Sardis, hermanos. Entonces, Sardis, en realidad, la palabra griega significa remanente, lo restante o la restauración. Remanente, lo restante, ¿verdad? O la restauración. Dice Sardis, bueno, cuando menos aquí tiene una característica, ¿verdad? Déjeme le leo, es capítulo 3 de Apocalipsis. Le voy a leer versículo 1 y versículo 2 y versículo 1. Prácticamente es el versículo que necesitamos. Dice: escribe al mensajero de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Escuche: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Escuche esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Digo, en realidad, mire, Tiatira se refiere a la Iglesia Católica Romana. Sardis se refiere al protestantismo. Y entonces, todas estas cosas, pues, están aquí en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. O sea, las cosas que son. Es decir, el tiempo presente de la iglesia por estos 2000 años desde que el Señor se fue. Entonces, la otra iglesia, ¿me explicó? Es la iglesia en Filadelfia. Pues digo, vamos a decir así, vamos a decir un poquito la más acertada. Filos, pues podríamos decir amigos o amor, ¿verdad? Adelfos, o sea, hermanos. El amor fraternal, ¿verdad? O el amor filial. Pero en realidad, o sea, el amor de amigos, pues, digo yo, es el amor entre los hermanos. Hasta cierto punto está en el proceso de ser recobrada a la manera en que Dios quiere. Pero, bueno, la iglesia en Filadelfia tiene una característica, mire, allí en versículo 8, dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poco poder. Escuche: porque tienes poco poder y has guardado mi palabra
y no has negado mi nombre. Porque tienes poco poder, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es Filadelfia. Fíjense, eso es lo que le dice el Señor. Tienes una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Y luego le dice, porque tienes poco poder, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es positivo, realmente. Y luego finalmente la iglesia en la Odisea. Dice aquí el versículo 14. Escribe al mensajero de la iglesia en la Odisea. Pues prácticamente esta iglesia es la iglesia en degradación o la iglesia en decadencia, ¿verdad? Dice, escribe al mensajero de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Bueno, aquí hay muchas cosas, hermanos. Dice, yo conozco tus obras. Escuche, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así que, por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Esto es algo serio, hermanos, la verdad. Imagínense, esto le molesta al Señor, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Y fíjese lo que dice, Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Es decir, como decir, yo tengo mucho del Señor, ¿me entiende? Yo me he enriquecido del Señor, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Si dices que eres rico, quiere decir que tienes mucho oro. Pero aquí el Señor le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. A lo mejor tú dices que tienes oro, pero ¿sabes qué? Ya me estoy acordando es que hay una piedra muy parecida al oro, hermanos. Y esa piedra se llama pirita de fierro, que es una piedra amarillosa que se ve bonita, bonita, en realidad hasta parece oro. Entonces realmente estos hermanos aquí en la Odisea decían que tenían mucho oro, que eran ricos, pero lo que tenían era pirita de fierro, la imitación del oro. Pero el Señor les dijo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico de a de veras, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio con que ungir tus ojos para que veas. Como diciéndole al Señor, estás bien ciego, ¿verdad? Pero puedes comprarme colirio para que unjas tus ojos, para que me puedas ver realmente. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Escuche, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A mí, pues mire, no me desagrada que usen este versículo para la predicación del Evangelio. Lo que sí es que yo realmente a casi nadie, salvo
uno que otro contado con la mano, o sea, que sí lo usa en el contexto adecuado. Es decir, sacarlo fuera de contexto, pues es una cosa, ¿ve? Predicarlo en la manera que es, pues es otra cosa. Y esa manera que es que Él está fuera de la iglesia y está tocando. Dice el Señor, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero lo tienen afuera, hermanos. Hermanos, pues bueno, estas son las cosas, hermanos, que son. Gloria al Señor, hermanos. Seguimos aquí en este mismo punto. Amén.